La primera que hay que hacer es acabar con la robadera. Este país no se salva si siguen los ladrones con chequeras cargadas con 20, 30 billones y haciendo fiestas con la plata que es del público, que es de los colombianos. La segunda propuesta es revisar todos los contratos en la composición de costos directos e indirectos, incluyendo la salud, las obras públicas. Y lo tercero es una racionalización de la nómina, donde solamente vamos a dejar la gente que agregue valor. Yo creo que ese es el alma de un buen funcionamiento del Estado si lo miramos como una empresa que tiene que prestar los servicios y la confianza a toda la ciudadanía. Uno no puede desconocer, porque yo no creo que todo lo que hizo este gobierno sea malo. Habrán cosas buenas, vamos a evaluarlas y lo bueno continúa. Y la gente buena que está en este gobierno también continúa. Zánganos, vengan del gobierno que vengan, tienen que irse. Los colombianos no podemos sostener zánganos con plata de los ciudadanos. Mientras que 22 millones de colombianos se mueren de hambre, hay unos zánganos con camioneta, chofer, guardaespaldas y 30 millones de sueldo. Eso se acaba. Drogas, para mí, la única manera de acabar con la demanda de la droga es legalizando, para que se conviertan en los programas de salud, que el drogadicto es una enfermedad y que se va a incluir dentro del vademecum de la salud. Si el gobierno la incluye, es gratis, entonces el drogadicto va a recibir la dosificación medicada gratis, y si es gratis, se acaba el precio, y si se acaba el precio, se acabó el negocio de la droga sin echar un tiro ni un muerto. Yo siempre he dicho que yo, Rodolfo Hernández, estoy de acuerdo, pero como no es lo que yo diga, es lo que diga la ciudadanía, pues le preguntaremos al pueblo qué prefiere. Cuando uno no sabe o uno no tiene el poder de poderles imponerle a toda la ciudadanía lo que uno piensa, lo mejor es preguntar. También todos esos programas polémicos, si yo tengo una enfermedad terminal, yo, Rodolfo Hernández, yo pediría la eutanasia para mí. Es que la inseguridad es una consecuencia de la corrupción. Aquí en Colombia estamos muy dados a atacar las consecuencias y no las causas. Y entonces, siempre la inseguridad se la aplican a los más pobres, por lo general actuando de manera dura contra los pobres. Lo que hay que acabar es con los gobernadores ladrones que no permiten generar trabajo, que no permiten meter el presupuesto público donde se necesita, acabar con los alcaldes ladrones, acabar con los concejales ladrones, con los diputados ladrones y con los funcionarios del gobierno central que se ponen a hacer negocios, hay que acabarlo. Es decir, la inseguridad es una consecuencia de la corrupción, no al contrario. Seguramente no he tocado ese tema, no lo sé. Buscaré los mejores y más reconocidos expertos en eso para poder acertar y consultaré a la comunidad qué opinan de eso. Pero la inseguridad tampoco es poniendo más policías. Aquí en el gobierno, donde el ministro de Hacienda era el doctor Juan Carlos Echeverry, que se acabó de retirar, pusieron 100.000 policías más, dizque para la seguridad, y mire la inseguridad que hay. Vuelvo y repito, la inseguridad es una consecuencia de la corrupción y no se corrige haciendo más gasto público a través de poner más policías. Que actúe cuando se necesita, pero cuando no se necesita, ¿para qué salen a hacer violencia? La violencia genera más violencia.
Yo a los 5 minutos de posesionar, el primer minuto, no a los 5, establezco las relaciones consulares, diplomáticas. No podemos someter a los colombianos, que son varios millones que hay en Venezuela, a quitarles los servicios consulares. Si se le pierde el pasaporte a un colombiano, queda preso allá. Entonces, las peleas aquí de los políticos, que la manejen los políticos, pero no le podemos trasladar esa tragedia a los colombianos que viven en Venezuela. A ver, me pone a pensar. Yo diría que yo me atengo a lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que ellos están pensando en eso. Porque no ponen el decreto obligatorio, pero entonces no dejan entrar a ciertos sitios si no presenta el carnet, que a la hora de la verdad se vuelve obligatoria. Sí, hay gente muy pobre en Colombia, porque la sacaron los políticos de los circuitos económicos cuando empezaron a importar todo lo que es la comida. Yo quiero que los colombianos sepan que hoy importamos 22 millones de toneladas de comida que antes se producían aquí. Esos 22 millones necesitaban 4 o 5 millones de colombianos trabajando en el campo. En el gobierno de Gaviria empezaron a importar todo, se vinieron todos los campesinos pobres, con su compañera, con sus hijos, aquí a los cinturones de miseria de todas las ciudades de Colombia. Lo que produjo estos gobiernos neoliberales fue miseria, 175.000 millones de dólares debiendo, 400 billones de deuda interna, 22 millones de colombianos viviendo en la miseria. De esos 22, 17 viven con $2 y 5 con 1. Total de que esto es una locura lo que hicieron estos políticos. Es que la mejor propuesta para cualquier persona, sea hombre o mujer, es trabajar. Esa es la mejor propuesta. Pero para poder trabajar toca dejar de robar. De por Dios, políticos, dejen de robar aunque sea un año. Si se deja de robar un año, si se deja de despilfarrar, si se deja de gastar plata en lujos, vamos a ahorrar 55 billones que lo necesitamos urgente para inyectarle a los factores de producción, empezando por el campo y empezando por lo que son el pancoger. Pancoger es todas las cosechas que antes de un año producen la cosecha. Nos tenemos que dedicar ahí. Si inyectamos plata al campo, va a haber gente que regresa al campo y empezamos a generar más riqueza, más trabajo, más impuestos, más de todo, más bienestar. Con el ELN, yo soy víctima del ELN, yo quiero que los colombianos sepan. Mi hija Juliana fue secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional en el 2004. Es decir, llevamos ya 18 años buscándola. El año pasado dimos la familia, yo, mi esposa y mis hijos, declarar la desaparición forzada de ella. Y la declaramos muerta. O sea que el ELN me mató una hija. Sin embargo, quiero decirle a los colombianos que la tragedia que yo sufrí con mi hija, yo no se la quiero trasladar a los colombianos. Trabajaré desde el primer día para que el Ejército de Liberación Nacional firme un otro sí al acuerdo que se hizo con las FARC. ¿Y cómo un otro sí que diga otro sí? El Ejército de Liberación Nacional, de acuerdo con la propuesta del gobierno, se adhiere a lo que hicimos con la FARC y firman. Porque si no son 5 años negociando, buscando abogados en el extranjero o aquí, y gastamos 60, 70, 100 mil millones en eso. Ahorrémonos eso y cojamos esa platica para empezarle a cumplir tanto a la FARC, que le han incumplido casi todo, como al Ejército de Liberación Nacional. Bienvenidos todos los que se puedan adherir, que están por fuera de la ley, a toda
al acuerdo de paz con las FARC y nos pongamos a producir, a trabajar. Orden y oportunidades. Orden para luchar contra la corrupción, para garantizar la seguridad, para poner la casa en orden, y oportunidades para que nuestros niños puedan tener acceso desde los 0 a los 5 años a planes como Buen Comienzo de Cero a Siempre, seguridad alimentaria, asistencia psicosocial, garantizar educación de calidad y con pertinencia para nuestros niños y nuestros jóvenes, acceso a educación superior y oportunidades también para el campo, a través de vías terciarias, a través de créditos, oportunidades de empleo para nuestras mujeres y para los adultos mayores. Yo creo mucho en el concepto de orden y oportunidades. El enfoque en seguridad tiene que ser integral. Esta no es una discusión de izquierda o de derecha. La seguridad hay que garantizarla y las oportunidades también. Pongo un ejemplo. Si a alguna zona tiene que llegar tropa donde apoyaría a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía, pues que llegue un helicóptero con tropa, pero detrás tienen que llegar 3 helicópteros con toda la oferta social. Por cada policía, soldado que tenga que llegar a una ciudad, a un barrio, detrás tiene que llegar un maestro, un nutricionista, un ingeniero, tiene que llegar el desarrollo. Tenemos un problema muy grave frente a lo que son cultivos ilícitos, 245.000 hectáreas, y tenemos otro problema muy serio que es en las ciudades frente al tema del hurto y los homicidios. Y ahí tenemos que combatirlo. Lo hicimos en Medellín, logramos reducciones importantes y por supuesto vamos a trabajar en enfoque, pero tiene que ser integral. El ESMAD no se debe acabar. Lo que hay que buscar siempre es que jamás, bajo ninguna circunstancia, pueda existir abuso de fuerza o violación de derechos humanos. Yo siento que la institución de la policía nos ha dado mucho, la respaldo, trabajé con ella cuando fui alcalde y fueron muchos los resultados que pudimos ver, y asimismo opino sobre nuestras fuerzas militares. Es que la reforma a la policía ya se viene dando, ha sido una discusión además pública. ¿Y por qué tiene que reformarse? Porque tiene que ser más eficiente, tiene que ser cercana al ciudadano y por supuesto siempre en un marco del respeto por los derechos humanos. Yo respeto frente al tema del aborto, yo respeto la decisión de la Corte frente a las 3 circunstancias ya definidas, por violación, por malformación que impida la vida del niño o que ponga en riesgo la vida de la madre. Pero yo soy una persona provida. Eso sí, no creo que las cárceles deban estar llenas de mujeres que en algún momento abortaron por alguna razón. Creo que lo que hay que hacer es disminuir radicalmente el embarazo en adolescentes, buscar embarazos deseados y, por supuesto, avanzar mucho en todo lo que tiene que ver con educación sexual y reproductiva en toda la institución educativa. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia. Yo creo que es dignidad, yo creo que es respeto. Tuve un caso además muy cercano. Yo no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. Siendo un problema de salud pública, sí tengo claro que el enfoque tiene que ser combate a estructuras criminales y asistencia médica, especialmente tratamientos para los consumidores, sabiendo que es una adicción. Yo creo mucho en los derechos de las mujeres, pero más que porque lo diga una ley. Y frente a los temas de paridad, en mi administración más del 55% de los cargos del nivel directivo eran mujeres. Y no porque lo dijera una ley, sino por sus capacidades. Y eran las mejores. Y todos los días aprendía de ellas. Trabajo con mujeres, en su gran mayoría. Y frente al tema de mujeres, yo diría lo siguiente. Son las más golpeadas hoy por la crisis de la pandemia. Tienen que haber programas diferenciales con enfoque de género para educación, para empleo y oportunidades. 3,5 millones de ninis en el país, jóvenes que ni estudian ni trabajan, y 68% de ellos son mujeres. Esta es una realidad. Vamos a trabajar por nuestras mujeres, jóvenes, por nuestras mujeres, cabeza de familia, disminuir embarazo en adolescente, para cerrar esas brechas sociales, porque de lo contrario seguiremos repitiendo los círculos viciosos de violencia y pobreza.
Cuando fui alcalde de Medellín logramos reducir los embarazos en adolescentes en más de un 50%. Yo lo que voy a hacer es extender y ampliar el programa de ingreso solidario a 5 millones de hogares. Mientras sea necesario, las familias más vulnerables tienen que tener la asistencia del Estado. Y lo cierto es que no toda la vida se puede depender de un subsidio. Lo que hay que hacer es sacar a las familias de la pobreza, pero mientras estén en condiciones de vulnerabilidad, vamos a estar acompañándolos. El manejo de la pandemia, el plan de vacunación. La crisis de la pandemia por el COVID no ha terminado y en eso hay que ser serios y hay que ser responsables. Hay reactivación económica, tiene que llegarse mucho más a lo social. Hay dos banderas que están conmigo desde el primer día que entramos a participar en política, y estoy hablando en plural. Y uno, lucha contra la corrupción. Colombia no se ha luchado efectivamente contra la corrupción. Colombia está atrapada en esa idea de que la lucha contra la corrupción es sacar un montón de leyes que nunca resuelven el problema, porque se necesita en primera instancia la voluntad política para enfrentarlo, y yo lo he enfrentado 22 años y estoy enfrentando. Esa es una bandera que siempre estará donde yo esté y me siento orgulloso de defenderla y sé los costos que tiene defenderla, enfrentar a un mundo que tiene una gran dosis de corrupción adentro y que los que no somos corruptos somos un estorbo. Dos, la educación, y con la educación quiero decir lo que significa pues el sistema escolar, por supuesto, pero la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura como motores de la transformación de nuestro país. Colombia tiene que apostarle a la educación. Buena parte de los males que tiene nuestro país están asociados porque no le hemos dado el lugar que se corresponde en Colombia a la educación. Y la educación es para construir, para transformar, para luchar contra la corrupción, para hacernos parte de la convivencia ciudadana, para aprender a respetarnos entre nosotros, para vincular el conocimiento en el desarrollo productivo de nuestro país, que se necesita porque tenemos la inteligencia, pero no le hemos dado la oportunidad a la inteligencia. Donde yo esté, hasta el día que me muera, siempre estará asociado con esa palabra de educación, entendida en ese sentido amplio. Y en tercer lugar, pues yo diría un poco más de tercer lugar, hay un tema que es muy importante para nuestro país y es la seguridad, que va de la mano de la violencia. La violencia ha determinado la existencia de todas las personas que caminamos hoy por Colombia. Y nosotros la tenemos que superar en el territorio. Yo creo que hay que profundizar la construcción de la paz en nuestro territorio, añadirle unos nuevos elementos para seguir transformando, enfrentar la inseguridad ciudadana que hoy produce miedo y que es un daño muy grande a una sociedad. Eso lo tenemos que hacer y yo tengo la experiencia y el conocimiento para saber cómo se enfrenta, para evitar la violencia y para darnos oportunidades en nuestro país. Pues hay diferentes temas asociados con el tema de la seguridad. La seguridad en el territorio está asociada con la seguridad de las comunidades en territorios donde el Estado no ha hecho la presencia. Y tiene que ser, la palabra es repetida, pero es la correcta, una seguridad integral, donde en esos territorios el Estado haga presencia, que tiene que ver con la seguridad física, la presencia de la fuerza pública para enfrentar factores que están asociados con el mundo del narcotráfico que quieren destruir, avanzar en la sustitución de cultivos, construir comunidades para que tengan oportunidades, y eso requiere una elaboración juiciosa permanente del Estado que no lo ha hecho hasta el momento y lo tenemos que hacer. Eso es una tarea que lleva décadas en Colombia y todavía no la hemos hecho. Y en el tema de la inseguridad ciudadana, que hace parte de la violencia y de lo que está ocurriendo, la articulación desde ese nivel local, trabajando con alcaldes, con gobernadores, el gobierno nacional, articulando las tres instancias del gobierno. En cada lugar tener la claridad de dónde están los factores de violencia, dónde están las oportunidades para nuestros jóvenes para que la violencia no sea una alternativa, hacer una política criminal que significa entender los factores de violencia en cada territorio que son diferentes, articularnos, porque eso no es un problema de un alcalde solo en un municipio, sino con miradas regionales, política criminal, articular con la Fiscalía, con todos los organismos de control, la fuerza pública, la policía, articulados con un proyecto tecnológico, con un trabajo con la ciudadanía, con oportunidades para la ciudadanía y el gobierno nacional tomando parte en todos esos lugares donde se tiene que tomar parte, no dejando solo los territorios, sino articulándolos. Por ahí es el camino.
No, yo creo que el ESMAD no se debe acabar, el ESMAD se debe transformar. El ESMAD es un aparato de la fuerza pública, en particular de la policía, que es necesario para circunstancias que pueden ocurrir en una sociedad, de circunstancias extraordinarias de violencia, de circunstancias que destruyen, pero tiene que ser un ESMAD que esté adecuado a estos tiempos, a hacer la transformación que se tenga que hacer de ese ESMAD, repito, reconocer los errores que se han cometido y empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía, pero el ESMAD no se puede desaparecer. Pues hay una ruta establecida en ese proceso de paz. Tenemos que ver qué recibimos de este gobierno, que ha hecho pedacitos, pero que nunca se comprometió a fondo en construir la paz en Colombia. Respetar la institucionalidad que se ha construido, fortalecer la JEP, conocer la verdad y llevar la presencia del Estado al territorio, siempre mostrando que se pueden construir oportunidades, que cada persona es importante en cualquier lugar del territorio colombiano. Eso se puede hacer, por supuesto va acompañado de una propuesta que tenemos que elaborar del desarrollo rural como parte fundamental de la transformación productiva que tiene que tener Colombia para ampliar las oportunidades, para llegar al campo, para construir con unas poblaciones que han estado indefensas, que nunca han tenido la oportunidad de tener una vida digna, para enfrentar esas desigualdades. Eso se puede hacer con una convicción muy grande desde quienes conducimos el gobierno. Al mismo tiempo que tenemos que considerar, tenemos que saber que en Colombia ha habido una gran cantidad de frustraciones. Entonces no podemos aumentar las frustraciones, pero yo creo que eso es un aspecto que tenemos que considerar en Colombia. No se puede descartar, difícil por supuesto, pero parte de los que queremos transformar a Colombia, nosotros sabemos que tenemos que pasar la página de esta violencia tan horrible que nos afecta, que afecta a las comunidades. Mire lo que ocurre con el Pacífico colombiano, con muchas partes del territorio, en Antioquia, el Bajo Cauca, el Catatumbo, todos esos territorios. Nosotros tenemos que acercarnos y buscar todos los caminos para construir la paz. Ya hemos hecho manifestaciones públicas con respecto a eso. Yo creo que la política de este gobierno ha sido una política errada con respecto a Venezuela. Yo no comparto para nada la política del gobierno de Maduro. Yo creo que es una dictadura del siglo XXI, que comete la mayor calamidad en una sociedad con toda esa riqueza que ha tenido esa sociedad venezolana, echando gente porque tienen hambre. Pero nosotros tenemos que saber que hay una gran cantidad de personas colombianas en Venezuela, que tenemos una frontera y que en medio de las discrepancias que se puedan tener con un gobierno con el que no compartimos, hay que tener algún tipo de relación. Yo creo en el derecho a la eutanasia, yo lo he hecho público con el caso de la señora Marta Sepúlveda que nos puso de frente. Yo creo que en el tema de drogas pues hace parte de esta lucha con el tema del narcotráfico. Yo creo que tenemos que avanzar a entender que es un tema de salud pública, que tenemos que avanzar en la regulación de los consumos. Colombia tiene unas responsabilidades iniciales. El tema de la marihuana lo tenemos que mirar con cuidado, entendiendo las posibilidades del cultivo del cannabis con su condición medicinal, ver cómo van evolucionando otros países al ir incorporando el uso recreativo, pero siempre hacer un esfuerzo muy grande de salud pública y entender que estamos en un contexto global, que no tomamos decisiones separadas. Sabemos que tenemos que seguir enfrentando el narcotráfico, que eso nos tocó a nosotros en la vida, pero desde una perspectiva con una mente mucho más amplia en el sentido que estoy diciendo. Yo creo que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Este es un tema complejo porque no es simplemente mi opinión, es parte de una discusión que tiene que tener nuestra sociedad. Hay 3 puntos que ya están aprobados en la legislación colombiana. Tenemos que permitir que se cumplan, que no se victimice a las mujeres, que es parte de lo que ha pasado porque no se ha cumplido a cabalidad, y a dar una discusión pública, seria, rigurosa, pero hacerlo parte de la discusión. Nosotros vamos a presentar, no lo voy a decir ahora, pero la propuesta del Ministerio de la Mujer que tiene que ver con la paridad, con la lucha con lo que significa en una sociedad digna como queremos que sea la colombiana, donde las mujeres tienen igualdad de condiciones y por supuesto las expresiones de la diversidad de nuestra sociedad, la comunidad LGTBI, la tenemos que hacer parte de ese desarrollo, reconocerla, respetarla y valorarla. Tenemos que definir una renta básica, lo que pasa es que tenemos que revisar juiciosamente, como concepto yo estoy de acuerdo, tenemos que revisar
las condiciones financieras que tenemos, las condiciones de las poblaciones donde pueden ser aplicadas, pero Colombia necesita una renta básica y tiene que reconstruir su tejido social. Pues tenemos que revisar muchas cosas. Yo no soy de esos que parte porque lo hizo este gobierno lo tenemos que destruir. Yo creo que tenemos que revisar con todo el rigor, con toda la seriedad qué estamos recibiendo. Yo he dicho que es un gobierno malo, que no ha estado a la altura de lo que pretendía el país y muchas cosas vamos a cambiar, sí, pero yo no hago como principio que porque lo hizo este gobierno hay que acabarlo, no. Por ejemplo, el tema de la relación con los venezolanos, ese permiso que se les ha otorgado que venía del gobierno anterior, yo creo que es un aspecto positivo. La justicia social, la profundización democrática del país, la posibilidad para poder garantizar justicia social y financiarla, de construir un aparato productivo poderoso en manos de la ciudadanía y no la economía raquítica extractivista basada en bienes no renovables que traen por definición rendimientos decrecientes. La agricultura, la industria, los servicios concomitantes pueden estar basados sobre bienes durables y sobre uno que es ilimitado, el cerebro humano. Lo primero que hay que cambiar es la concepción de seguridad en general. Hasta ahora lo que hemos tenido es una seguridad para el Estado, para el gobierno. Eso automáticamente genera enemigo interno en la ciudadanía y por tanto violación de derechos humanos. Nosotros queremos proponer una seguridad humana, que es, a diferencia de la otra, una seguridad para la persona, para la comunidad ciudadana. Eso en general implica el respeto cabal de los derechos humanos de la gente. Mientras la seguridad para el Estado es una seguridad que se mide en muertos y ese es su indicador, muertos, presos, bajas. El indicador de la seguridad humana es de vida, es multidimensional, tiene que ver incluso con mirar el delito de una manera multidimensional y afrontarlo así. Muchos de los delitos de Colombia tienen que ver, por ejemplo, con el hambre, con la desigualdad social. Si no se actúa allí, no se disminuye el delito. La policía debe ser del Ministerio del Interior, tal cual propuso la CIDH, ordenó la CIDH. Debe tener un proceso de reforma que implica en primerísimo lugar la profesionalización del agente policial. Esto no solamente tiene que ver con que reciba un salario adecuado, unas condiciones laborales adecuadas, sino con que pueda ascender desde la escala más baja sin ninguna barrera hasta el grado más alto. Hoy por hoy hay una muralla que se lo impide, si no hay plata no puede ascender. Y tiene que ver con un control de la ciudadanía sobre la policía, que implica incluso que sus ascensos tengan una encuesta de la ciudadanía en donde ejerce jurisdicción el oficial que vaya a ascender. Sí, el ingreso solidario, por ejemplo, que debería aglutinar toda la escala de subsidios a la población vulnerable, pero no puede haber en Colombia un subsidio que sea inferior a lo que el DANE determina como línea de pobreza. Es decir, el subsidio debe sacar a la persona de la pobreza en primer lugar, pero ese mismo mecanismo ampliado, con más financiación, ya existe y yo la continuaría.
La eutanasia es un derecho de la gente al buen morir, que si se puede decidir debería ser legalizado. En relación al aborto, el objetivo debe ser, en el largo plazo, una sociedad cero aborto. Para ello se necesita mucha educación sexual, oportunidades para la mujer, poder y libertad de la mujer, no su criminalización, que es diferente. Bueno, en el amplio espectro de las drogas, yo creo que ya el tema cannabis está decidido por una legalización en el mundo cada vez más amplio. Es una oportunidad productiva para el campesinado, sobre todo el sur del país. Debe pertenecer la agroindustrialización del cannabis al campesinado si queremos que sea un instrumento de paz. En relación a la cocaína, hay que quitarle a los grupos mafiosos su control sobre la población. Ese es el sinónimo de un poder político que hoy tienen las mafias. Su debilitamiento comienza con quitarle ese poder político, lo que implica quitarle 3 grandes núcleos de población que hoy son millones de personas. La economía popular, que está sujeta al gota a gota, es decir, al lavado de dólares, por un banco público que entregue crédito y pueda empoderar esa economía popular. La población consumidora, que está sujeta al jíbaro. Los centros regulados e invisibles de consumo pueden garantizar esa desconexión, y el campesinado cultivador de hoja de coca y de pasta de coca que con procesos de propiedad agroindustrial y reforma agraria podrían sustituir cultivos. Eso, digamos, la Constitución ordena que el Estado debe privilegiar los grupos vulnerados por la sociedad. La mujer, que es la mayoría de la población, es uno de esos grupos vulnerados. Nosotros queremos reconocer la economía del cuidado como una de las formas de valorización del trabajo femenino. Mi intención es transformar el Ministerio del Trabajo en un instrumento que se dedique prioritariamente a la igualdad salarial entre hombre y mujer bajo condiciones de trabajo similares. El poder a la mujer en la base de la sociedad es fundamental. La mujer rural, por ejemplo, debe ser la persona que reciba los títulos de propiedad de una reforma agraria respecto a la tierra, con lo cual empoderas la mujer rural. Y la mujer en la economía popular, en el caso urbano, debe ser depositaria del crédito, del saber, del espacio que permita su crecimiento productivo. Mi intención es que en el corto plazo, iniciado el gobierno, pueda haber paz integral, que no es solamente acuerdos con grupos armados, tiene que ver con el gran contrato social de Colombia y las reformas que se necesitan para garantizar los derechos de la gente. Los derechos de la gente es la gran paz. Y eso se hace en un acuerdo social. Pero en particular con los grupos armados, mi intención es que pueda haber una política integral que permita beneficios jurídicos a cambio de desmantelamiento pacífico de organizaciones armadas, incluidas las narcotraficantes. En mi opinión, cualquiera que sea el gobierno que tenga, el próximo gobierno colombiano, al otro lado de la frontera, cualquiera sean los amigos de Guaidó o el oficialismo actual o una nueva fuerza que ojalá surgiese, Colombia debe construir relaciones de buena vecindad con todos los vecinos, con Venezuela, con Panamá, con Ecuador, con Perú, con Brasil, independientemente de la calidad ideológica que haya en los gobiernos vecinos. Las relaciones diplomáticas se restablecen para tratar, desde el punto de vista económico, de seguir manteniendo en nuestros vecinos nuestra gran plataforma de exportación de valor agregado industrial, que era lo que teníamos antes, y para tratar que en la frontera colombo-venezolana, donde viven 13 millones de personas al lado y lado, es el mayor mercado que existe en esta esquina del continente, más grande que la ciudad de Bogotá,
se pueda iniciar un proceso de industrialización que garantice además la restitución de la legitimidad y de los derechos y de los estados en una frontera que hoy es tierra de nadie. Primero, acabar con el hambre. Segundo, acabar con la inseguridad. Tercero, acabar con la contaminación. País verde. Sí, dos. Primero, la acogida que le ha dado a los inmigrantes venezolanos. Obviamente, creando las estructuras para poderlos acoger y que no se nos vuelvan un lío social. Dos, la militarización de la defensa del medio ambiente, porque tenemos que enfrentar al narcotráfico y la deforestación en el Amazonas es un problema de orden público. Mi propuesta de seguridad es, primero, una reforma a la institución tanto castrense como a la policía. Segundo, es una toma de responsabilidad por parte del Poder Civil frente a las autoridades castrenses, porque les hemos delegado y les hemos entregado la responsabilidad del orden público y esto se tiene que volver a ser una responsabilidad del presidente de la República, en este caso la presidenta. Vamos a trabajar las fronteras porque gran parte de los problemas de orden público los tenemos en las fronteras y eso hace parte de un esquema que vamos a desarrollar de seguridad en el cual está también una negociación con Venezuela para que este problema fronterizo no se salga de cauce. No. Porque el SMAT tiene que estar ahí cuando el orden público está alterado por personas que quieren utilizar la protesta legítima de los ciudadanos para hacer vandalismo. Acompañado, regulado y protegiendo a la mujer. Yo soy católica, estoy en contra del aborto, pero eso es una decisión que le aplico a mi cuerpo y como presidenta no pretendo que mis convicciones religiosas se apliquen a todas las demás mujeres. Yo creo en la libertad de la mujer, en el derecho de la mujer a definir su cuerpo y la libertad de su cuerpo, pero sí pienso que una mujer en una situación de aborto entra en una fase muy complicada de su vida y que tiene que tener apoyo. Yo quiero que si hay posibilidad de aborto se dé en un contexto de seguridad donde la mujer tenga no solamente un apoyo psicológico, sino también en el mismo sitio la posibilidad no solamente de abortar, sino también de encontrar soluciones de adopción para sus hijos y si decide quedarse con su hijo, todo el apoyo del Estado a nivel económico para que esa decisión no tenga que enfrentarla sola. A la eutanasia sí por razones medicales y en los casos de enfermedades terminales, al suicidio asistido no. Yo llamo a un acuerdo que lo vamos a llamar Alianza para el Progreso, la despenalización de la droga para acabar con el negocio del narcotráfico, la inversión de los dineros que le vamos a quitar a la guerra contra las drogas que vamos a acabar para estabilizar los flujos migratorios que en este momento van de nuestros países hacia el norte, dándole a nuestros campesinos y a las personas que quieran irse de nuestros países seguridad y estabilidad económica, uniéndolo con un gran programa de producción de productos agrícolas, captores de dióxido de carbono para que podamos vender créditos carbono y podamos financiar todos los programas sociales que necesitamos para mitigar este impacto con las políticas hoy en día globales de lucha contra el cambio climático. Con el ELN un tiempo prudencial, una fecha límite para que se acuerde definitivamente estar o no estar en el acuerdo de paz que ya se firmó con las FARC. El mismo esquema, ni una prerrogativa más, ni una prerrogativa menos, pero con un tiempo limitado. Con el Clan del Golfo no. Es una organización delictiva y no tienen ninguna razón por la cual se negociaría con ellos una rendición. Ahí lo que hay es simplemente capturarlos, desmontar la organización, ser muy firmes en esta política y sobre todo desmontarles el negocio a través del desmonte del negocio del narcotráfico gracias a la despenalización regional.
Venezuela es un problema para Colombia. Nosotros hemos sido muy generosos en abrir nuestras puertas, entre otras, respondiéndole a la generosidad de los venezolanos cuando nosotros tuvimos problemas de violencia y que ellos acogieron a muchos colombianos. Pero el problema con Venezuela no es las personas venezolanas que llegan acá a buscar trabajo, es en las fronteras el hecho que ellos han amparado los grupos delictivos colombianos, tanto de narcotráfico como de guerrilla, como de paramilitarismo, y desde allá nos están creando problemas de orden público y nos están generando deforestación y nos están actuando, digamos, para fortalecer las redes de narcotráfico que tenemos que desmontar. Yo creo que primero tenemos que tomar decisiones desde el gobierno, de manera que la decisión política de que hayan mayoritariamente mujeres en el gobierno se tiene que cumplir. Después tenemos que mirar cómo logramos que las mujeres encuentren espacios políticos que sean exclusivamente para ellas. Es decir, fomentar partidos políticos de mujeres, para las mujeres, con un objetivo que es que al final de mi gobierno, en las próximas elecciones para Congreso, tengamos un Congreso mayoritariamente femenino, acorde con la población colombiana que es mayoritariamente femenina. Vacuna obligatoria no, por el respeto a la libre decisión sobre cómo manejamos nuestro cuerpo, pero también un esquema en el cual quien no quiera vacunarse tenga que mostrar test PCRs y antigénicos para entrar en lugares públicos. Es decir, respeto a la integridad personal, pero respeto al contacto con el colectivo.